Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La paz del Señor Jesús sea con todos, hermanos, en esta hermosa hora. El Señor nos ha concedido una hermosa reunión, hermanos, para que podamos disfrutarla. Y yo sé, hermanos, de que el interior de cada uno de nosotros, hermanos, se regocija en el Señor cada vez que nos acercamos. Porque es de parte de Dios que disfrutemos, hermanos, al máximo lo que Él, hermanos, nos tiene para toda una vida en la vida venidera. Si nosotros, sintiendo la presencia de Dios, nos gozamos, se siente la presencia de Dios en las alabanzas, se siente escudriñando la palabra, se siente orando, se siente, hermanos, estando en comunión, se siente, hermanos, la presencia de Dios en nuestras vidas a cada momento. Y estos que no le hemos visto, y estos que estamos en esta tierra que hay mucha dificultad, pero con solo sentirle nos gozamos. Ahora figúrese usted cuando le veamos cara a cara, tal como Él es, y que estemos eternamente y para siempre con Él. Entonces vale la pena, hermanos, esforzarnos. Así que sean bienvenidos todos, hermanos del Señor Jesús. Y les invito a que hagan las Sagradas Escrituras en el libro de Malaquías, un libro, hermanos, muy conocido. Aún el tema que vamos a tomar en esta hora es el último libro que está escrito en el Antiguo Testamento. La mayoría sabe que está por medio, dividiendo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Malaquías, en su capítulo 3, verso 16. Y vamos a leer el 4 al 3 también. Lo aviso porque vamos a pasar por el capítulo 4. Dice así en el nombre del Señor Jesús: Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Capítulo 4. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos. Amén. Por aquí vemos, hermano, unas palabras de consuelo. Aquí, hermanos, en la palabra del Señor se ven unas palabras de consuelo para los que temen al Señor.
y sentencia para los que no temen. Por eso dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos. La palabra de Dios sirve para bendición y también para maldición. Para el que teme es bendición y para el que no teme resulta maldición. Así fue dicho a Moisés en el monte Ebal. Aquí están las bendiciones, palabra de Dios. Aquí están las bendiciones para el obediente. Y aquí están las maldiciones para el desobediente. Ustedes escojan qué camino van a tomar, pero aquí está lo que va a acontecer al obediente y lo que va a suceder al desobediente. Palabra de Dios. Entonces aquí también vemos nosotros lo mismo. Dice que va a haber salvación, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Pero para quiénes? Para los que temen el nombre del Señor, para los que le sirven. Y para los que no temen y los que no sirven al Señor, dice que viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día y los abrazará. Dos cosas diferentes, muy clara la palabra de Dios. Viene salvación, viene bendición y dice que saltarán como becerros de la manada, de alegría, de júbilo, de triunfo, de libertad, para los que temen. Pero para los que no sirven al Señor y para los que son soberbios y todos los que hacen maldad, dice que serán como estopa. ¿Verdad que la palabra de Dios es muy clara? Hay bendición para el que teme, hace justicia y para el que sirve. Y dice que viene un día ardiente como un horno. Y estas palabras, hermanos, fíjense qué curioso. Pero eso es cuando la misericordia de Dios, hermanos, no es para con las personas. Aún en el tiempo antiguo, el Señor habló estas cosas. E Israel, hoy en la actualidad, refuta o contradice, en pocas palabras, todo lo que nosotros en la gracia, por misericordia de Dios, que hemos sido, hermanos, alcanzados de parte de nuestro Dios para entender su palabra, por la cual nosotros hasta este momento procuramos obedecerla, porque sabemos que hay bendición en la obediencia. Y sabemos que hay maldición por causa de la desobediencia. Y eso lo entendemos claramente. Adán, mientras se mantuvo obediente a la palabra de Dios, gozó de bendición. Pero cuando desobedeció la palabra del Señor, cayó la maldición. Maldito será. Y empezó el Señor a proferir serie de maldiciones hasta la tierra y todo. Entonces, hermanos, vemos muy claro. Entonces, dice la palabra que Sodoma y Gomorra ardían en fuego. Pero habla de un castigo. Dice que las generaciones primeras fueron anegadas en agua. Fue un castigo. Entonces, el fuego es muy palpable. El Señor dice que a los hijos de Aarón, dice que fueron consumidos con fuego. Habla de un fuego literal. Entonces, hermanos, el Señor siempre actúa con la naturaleza para ejecutar sus juicios. Echa mano como herramientas, como instrumentos a la naturaleza para ejecutar sus juicios. Entonces, Israel, él contradice lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento. Israel contradice y dice que eso del lago de fuego es falso. Dice que eso del infierno es falso. Y empiezan ellos con sus historias, empiezan ellos con sus bases bíblicas, diciendo que el Gehenna y que el lago de fuego, o que el infierno significa un basurero nada más. Y es donde echábamos desperdicios.
donde iban los excrementos o donde iba todo lo arruinado, todo lo podrido. A eso se refiere cuando el Señor Jesús dijo del infierno, y empiezan a contradecir lo que es en realidad el castigo eterno. Ellos contradicen todas estas cosas. Pero aquí nosotros vemos bien claro, hermano, que el Señor, cuando hablaba de castigos, cuando hablaba de juicios, todo era muy real, muy natural, nada era espiritual. Y aquí dice, hermanos, claramente, porque aquí que viene el día ardiente como un horno. Y esto no se refiere a algo espiritual, algo simbólico, algo metafórico, sino que ardiente como un horno, ¿Acaso cuando fueron lanzados, hermanos, los tres hebreos, Ananías, Misael y Azarías, era un horno de fuego, hermanos, espiritual? El castigo, mire el ejemplo que el Señor toma y mire lo que los hombres hacían. Cuando se trata de castigo es muy real, muy natural, muy material en esta tierra. Ahora cuanto más en la vida eterna. La bendición espiritual es real, así como el castigo es real también. Mire, dijo aquel rey, láncenlos al horno del fuego. Dice que lo mandaron a calentar 7 veces más. Era fuego real. Y Sodoma y Gomorra fueron consumidos, hermanos, con fuego real. Y los israelitas, los judíos hoy en día dicen que eso del fuego, eso no es así como los cristianos dicen. Eso lo predican para infundir miedo a la gente, para tenerlas sugestionadas, para tenerlas atemorizadas. No, la palabra de Dios nos habla claramente. Nosotros creemos en el fuego. Eso es real. ¿Quién de nosotros no nos hemos quemado en el lapso de la trayectoria de nuestra vida? Sí, existe el fuego. El núcleo de la tierra, nosotros sabemos que está compuesto de fuego. El centro de la tierra es fuego. Y lo que a nosotros nos desespera hoy en día, ¿qué es? El fuego que se llama sol. Amén. Sí, el calor depende de los rayos solares. ¿Y el sol qué es? Es fuego. Es real. Estamos rodeados por fuego. Fuego arriba en el espacio y fuego en el núcleo de la tierra. ¿Y qué sale de los volcanes? Pues no sale hielo, sale fuego. Hay magma compuesto de fuego con otros materiales. Entonces, lo que la palabra de Dios dice desde el antiguo tiempo, hermano, es muy real. Y es lo que la gente, hermano, hay muchas doctrinas que no lo creen así. Los adventistas, los testigos, los judíos no creen esa doctrina. Y hay fuego real de castigo. No sé si usted tampoco cree. Allá vamos a ver lo que sí es cierto, dice. Pero dice que para los malos, para todos los que hacen maldad y para los soberbios, espera un día ardiente como un horno. Y dice que arderán como estopa. No dice que es estopa de coco, porque nosotros solo las estopas de coco sabemos que llama estopa. Sino que es un trozo de madera seca. Todo lo que es seco, lo que es un trozo de madera, eso se le llama estopa. Entonces hermano dice que arderán. Ahora hoy en día nosotros, hermano, un poquito de agua fresca, un poquito de refresco, un ventilador, o si hay más capacidad, un aire acondicionado, pero tratamos de solventar la problemática del calor. Y esto a nivel mundial nadie lo puede negar. El calentamiento global está haciendo estragos a nivel mundial. Valga la redundancia, el calentamiento global, hermano, es una realidad. Lugares donde era fresco, ahora no se soporta el calor. Y por causa del calentamiento global, los glaciares se están fundiendo, se están derritiendo, como lo podamos decir. El fuego va aumentando. La ciencia, yo me acuerdo en los años 80 que yo veía libros eran libros educativos, que había un libro que se llamaba La Tierra, y la ciencia explica ahí claramente que la Tierra va a arder
por causa del sol que iba a calentar en gran escala en los años 80, en gran escala, y se ve que el sol se va acercando a la tierra en esas fotografías de ese libro, y se ve que la tierra queda carbonizada. Eso lo escriben los científicos. La tierra queda carbonizada después de estar encendida en llamas, y queda carbonizada y se va dejando y se va dejando y queda como que es un tizón. Así lo cree la ciencia y la palabra de Dios lo dice. Bien, así queda. Y ahora vamos por ese proceso de calentamiento del cual no hay retroceso. Y también la palabra de Dios dice que el sol calentará 7 veces más. Entonces es falso lo que dice la palabra, y los elementos de los cielos ardiendo serán consumidos. Es espiritual, sí, espiritual, pero también es material. Ahora bien, si hay dos caminos, hay dos recompensas, hay dos futuros, nosotros que entendemos la palabra de Dios, ¿creen que va a haber, hermanos, alguien que quede ciego? Puede decir, yo prefiero allá, si la palabra de Dios nos habla muy claro qué es lo que espera para el soberbio. ¿Y quién es el soberbio? Aquel que se jacta, aquel que dice, a mí me va bien y yo hago lo que quiero. Ese es el soberbio. Aquel que no respeta la palabra de Dios, ese es el soberbio. Aquel que dándole un consejo no lo hace. Aquel que se le apercibe y él termina haciendo lo que quiere. Aquel que dice que no necesita de Dios. Aquel que se dice que es autosuficiente. Yo estoy dando muchas cualidades del soberbio. Aquel que se cree grande. Aquel que no se considera que no necesita de nadie. Y al no necesitar de nadie se cree autosuficiente. En pocas palabras, el soberbio se siente poderoso. No necesito de mis padres, no necesito de mi madre, no necesito de consejos, no necesito de ningún pariente, no necesito ni de Dios, de nadie necesito. Ese es altamente soberbio. ¿Quién es el príncipe de los soberbios? Satanás. Por ahí está una escritura que dice Leviatán, y el mismo representa a Satanás. ¿Sí? Que es el padre de los soberbios, Leviatán. Entonces, miren, vamos, en realidad, el que se aparta de los caminos de Dios, hermano, ya sabe lo que le espera. Pero ahora bien, yo decía, aquel que dice, porque aquí lo dice en el verso 16 del capítulo 3, donde empezamos a dar lectura, 3:16 de Malaquías, dice que allá los soberbios se gozan. Oiga, hermano, los soberbios se gozan haciendo lo que les da la gana. Los soberbios beben, se embriagan. Los soberbios son mujeriegos. Los soberbios roban. Los soberbios matan. Los soberbios mienten. Los soberbios solo pasan emparrandados en carnavales y fiestas paganas. Carnavales aparte, fiestas paganas aparte, porque carnavales no hay carnavales cristianos, pero fiestas sí hay fiestas cristianas. Por eso digo, y fiestas paganas. El soberbio se deleita en todo lo que es pecado. ¿Verdad que está muy clarita la palabra? Ese es el soberbio, el que hace lo que él quiere, lo que la carne le pide y le da rienda suelta. Ahora bien, hoy en día, hermanos, aunque la palabra de Dios no se predica 100% con la visión de Dios, verazmente por todo el mundo, no se predica realmente como debe de ser, pero hay cosas muy elementales que muchos predican, que se aparten de la inmundicia, que se aparten del pecado, pero se escucha, que dejen de hacer lo malo, pero se escucha. Yo he dicho muchas veces, hermano, de que el hombre, mire, yo lo he dicho muchas veces, la palabra de Dios así lo dice.
Así lo dice. Y en la realidad, hermano, moralmente, espiritualmente, materialmente, psicológicamente, científicamente, como querramos verlo, eso es muy real. El hombre conoce la ley de Dios porque la ley de Dios está en el corazón del hombre, aunque no conozca Biblia. Pero la ley de Dios está en el corazón del hombre, que le reprende a cada momento. Porque el que hace maldad lo hace a escondidas. Porque ahí está la ley de Dios, por eso se esconde. Las cosas las hace ocultas, se disfraza, lo hace de noche. Todo lo que practica maldad de noche o lo hacen a ocultas. ¿Por qué lo hacen a ocultas? Porque la ley, la palabra de Dios les está dictando que lo que están haciendo está mal. Bien fácil de entenderlo, ¿verdad? Aunque yo no voy a ninguna religión, dice, pero ¿por qué para pecar? ¿Por qué para hacer la maldad se esconde? Porque sabe que está haciendo mal, y esa es la palabra de Dios en el corazón del hombre, aunque no le haya aceptado. Ahora, cuanto más que el Señor, hermanos, ha grabado en nuestro corazón su palabra. Entonces, pero aquellos, los que no temen a Dios, los que se deleitan en la maldad, los que les gusta estafar, oiga, esa es maldad. Los que les gusta estafar, los que les gusta prestar y no pagar, los que les gusta, hermanos, asaltar, violar, matar. Podemos enumerar muchas clases de pecado. Este tipo de personas, dice la palabra, que lo que les espera es un día ardiente como un horno. Pero como la persona no cree a la palabra de Dios, aunque haya reprensión día con día, como no cree, pero él se goza y dice, no, ahí va la palabra, no, dice, los hermanos todo el tiempo pasan necesitados, los hermanos todo el tiempo andan haciendo colecta, los hermanos aquí, los hermanos necesitados, y miren el carrito viejo que andan, y miren que pasan necesidad, y yo en una gran troca. Yo tengo una casa de lujo, miren, y los hermanos son enfermos, pasan, miren cómo publican, enfermos, y tienen al Dios vivo, dicen, y que están felices, dicen, y yo oigo cómo se quejan de que están enfermos. Y cuántas hermanas en los hospitales con señal de autoridad, y empiezan a criticar y a burlarse de los que en realidad tememos a Dios. Y miren, nosotros, dicen, los que no temen a Dios, los soberbios, los que practican la maldad, miren, nosotros no tenemos necesidad de nada. Carros del año, 2, 3 mansiones, cuentas bancarias topadas y en muchas cuentas bancarias. Y si ahora quiere, en media hora está en otro país. Vaya, y no necesito de Dios. Se da cuenta, hay críticas que dicen, hay cosas que se creen y hay cosas que no hay que creerlas, pero se dice que Los Ángeles por eso ardió en llamas, porque gente millonaria, artistas, gente de renombre dijeron aquí en Hollywood, puntos para no sé quién, pero para Dios no hay puntos, porque aquí no lo necesitamos. Nosotros somos famosos, hemos llegado a la cima, somos famosos y tenemos dinero, y no al siguiente día ardía en llamas. Gran blasfemia, si es que eso fue cierto, aunque lo publicaron pedacitos de video cuando las mujeres y los hombres se burlaban diciendo aquí no necesitamos a Dios. Ardía en llamas. Nadie puede burlarse de Dios y aquello quedar impune. Esto es lo que hemos leído ahora en esta hora. El que se deleita en el pecado se ríe, disfruta la vida y se burla de los que temen a Dios. Puede ser su pariente, puede ser su vecino, puede ser la sociedad, puede ser otra religión. Se burlan de los que temen a Dios. Y ahí puede llegar una debilidad. ¿Por qué mi primo, mi tía, mi madre, mi hermano, mi cuñado
mis otros parientes no están sufriendo ni padeciendo como yo estoy padeciendo. Puede llegar un espíritu de debilidad. Eso llegó a Israel. Pero más adelante dice que nosotros, para los que tememos y reverenciamos su nombre y le servimos, servir al Señor no es fácil, hermanos. Hermanos, servir al Señor no es fácil. Decir que vamos a alcanzar la salvación solo pasando el tiempo, la palabra de Dios nos indica de qué manera uno se va a ganar la salvación. Sirviéndole al Señor. ¿En qué? ¿En qué? Dentro de la obra hay mucho trabajo, pero servir al Señor no es fácil, pero sí hay una buena recompensa. No hay tiempo para servir al Señor. Nadie tiene tiempo para servir al Señor. Aquellos que no temen, no hay lugar. Pero desde las 5 de la tarde hasta las 3 de la madrugada, hasta las 5 de la madrugada, aunque trabajen, hacen su tiempo para ir a trasnochar. Hacen su tiempo y hay restaurantes que abren a las 6 de la tarde. Y si abren a las 6 de la tarde, estos van cerrando en la madrugada. Y ahí siempre hay gente. Para el pecado y para sus deleites, sí hay tiempo. Pero para el servir al Señor y para temer a su bendita palabra no hay tiempo. Por lo tanto, hermano, eso llevó el pensamiento a Israel. Lo voy a repetir. Entonces los que temían al Señor hablaban cada uno a su compañero. Los hermanos, los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios hablaron cada uno porque había llegado debilidad. De que por qué nosotros, si servimos al Señor y le tememos con reverencia, ¿por qué estamos pasando tantos problemas? ¿Por qué no estamos en la misma condición que nuestro vecino? Yo ni repellar he podido mi casa, y era hasta de 2 plantas y enchapada con cerámica y aire acondicionado, y empieza la carne a comparar lo que está en el mundo con lo que Dios nos ha dado. Y empezaron, Datán, Corea y Abiram, empezaron todo Israel a decir, allá habían melones, pepinos, rábanos. Pues rábanos no dice, ¿verdad? Pero menciona muchas hortalizas. Melones, pepinos, puerros, ajos, cebollas, sepulcros. Allá había de todos los manjares. ¿A dónde? ¿A dónde había eso? ¿Dónde estaba eso que Egipto estaba recordando? ¿A dónde, hermana Anita? En el mundo que representa a Egipto. En el mundo. Y aquí nosotros en ese ¿qué? Desierto candente. Y nosotros encerrados, que los hermanos nos prohíben esto, que los hermanos nos prohíben esto. No somos hermanos, es la palabra de Dios la que nos cerca, la que nos instruye cómo debemos de agradar a nuestro Dios. Mire, ¿por qué quedaron postrados en el desierto aquellos que se rebelaron contra Dios? Porque se rebelaron contra Moisés, y al rebelarse contra Moisés se estaban rebelando contra Dios. ¿Por qué? Porque estaban deseando las cosas del mundo, porque estaban envidiando cómo vivía Egipto. Por eso quedaron postrados. Y dice aquí, miren, entonces los que temían al Señor hablaron cada uno con su compañero, y el Señor los escuchó y oyó. El Señor escucha, ve, escudriña lo que nosotros meditamos cuando estamos atribulados y en bendición, porque nuestra bendición, hermano, es especial. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos, este tesoro de la vida eterna, es incomparable a todas las riquezas de este mundo. Es incomparable. Nosotros tenemos, hermano, esa dicha de tener lo que el mundo no tiene, porque lo que el mundo tiene es pasajero. Y la gente, hermano, no se deleita. Uno aparentemente ve que está feliz, está bien. No, también está problemado. Los bienes no es
es símbolo de felicidad. La riqueza no es símbolo. La riqueza no es que la persona vive feliz. Yo conozco, y usted conoce, mucha gente que tiene bienes, posesiones, ricos, puedo decir millonarios, y esta gente pasa solo amargada todos los días. Yo los veo, gente de dinero pasa amargada todos los días, con sus empleados, maltratándolos, hablándolos ásperamente, hablándoles palabras vulgares, siendo gente de alta sociedad. Y yo digo, bueno, ¿y que no tiene ese gran terrazo del año? ¿No tiene 3? ¿No tiene una mansión en la Santa Elena? ¿Y que no es millonario? ¿Y por qué pasa enojado? Pues digo yo, hago ese análisis. ¿Y por qué anda enojado? Voy a otro lugar, así la gran cara del hombre, hermano, así enojado y hablándole, maltratando a sus siervos. Bueno, y que no tiene plata en el banco, pues, ¿y por qué anda amargado? Solo amargado. Entonces eso no es la felicidad. Eso no es la felicidad. Por eso digo, escribió Salomón claramente, dice que las cosas de esta tierra son vanidad y aflicción de espíritu. Pero cuando nos descuidamos, llega debilidad. Yo, por estar en el Evangelio, desprecié lo que mi madrina me había prometido, aquel terreno allá por Chalate. Yo, por haberme venido al Evangelio, mi padre me desheredó, me quitó lo que me había prometido, en otras condiciones estuviera. Yo, si no fuera hermana, si yo no fuera hermano, fuera un gran ingeniero. Dios escucha y ve el corazón de cada uno, escucha nuestras palabras y ve. Yo, si no me hubiera casado con vos, yo estuviera en otra posición. Y empiezan a compararlo del mundo con el gran regalo que Dios nos ha dado. Si no hay nada mejor que estar en el camino del Evangelio, eso es lo mejor de lo mejor. Pero sin embargo, a veces cuando llegan momentos de debilidad, se cruzan esos pensamientos. Cuando el yelmo de la salvación, quizás un ratito por mucho calor lo hemos quitado y lo hemos puesto por ahí. Y dice, entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre, para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre, para los que piensan en su obra. ¿Cómo dice? Y serán para mí, oiga, especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdone como que perdonan a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia. Hasta entonces va a haber la diferencia. Ahorita hay diferencia, pero que aquellos están bien, así de Israel, porque no hemos leído el antetexto. En el antetexto, usted si lee desde el verso 13, se va a dar cuenta, hermano, qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel que no temía al Señor, con el mismo pueblo de Israel que no servía al Señor. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, de más es servir al Señor. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Oiga, la prosperidad a los que no temen a Dios, para ellos es símbolo de que Dios está con ellos. La prosperidad para los que no temen a Dios, para ellos es símbolo de que están bendecidos y que no necesitan de nada. Los confunde, los aleja. Eso pasó con Israel. Dice que cuando entraron
engordaron, crecieron, se hicieron ricos y se olvidaron del Señor. Eso pasó con Israel. Se les olvidó que el Señor hizo atravesar, hermanos, por el desierto y que los llevó a tierra que ellos no habían construido ni habían edificado casas. Y cuando ellos empezaron a enriquecerse, sus ganados empezaron a crecer, hermanos, sus cabras, sus ovejas empezaron a multiplicarse y se hicieron de más bienes y posesiones. Dice que le dieron las espaldas al Señor. Le dieron las espaldas al Señor. Y es ahí cuando dice, no necesitamos a Dios, sino que nosotros tenemos suficiente tiempo para dedicarle a nuestra empresa. Nosotros tenemos suficiente tiempo para hacer más billetes. Se olvidaron del Señor. Y entonces los que se sometían, que iban al culto todos los días, al tabernáculo, y después que iban todos los días al culto, al templo, ellos, hermanos, se estaban desbalanceando a conforme de sus otros hermanos, y aquellos se burlaban y comparaban, y ese es tu Dios, mira cómo estás. Eso es lo que pone el diablo en el adversario, en los adversarios del Señor, o sea, correcto, en sus emisarios, en sus ministros. Así fue que le dijo, hermano, así fue que aquellas palabras que minaron la mujer de Job. ¿Aún retienes tu integridad para con tu Dios? Mira tu condición. Así estaba hablando ese pueblo. En vano es temer al Señor, en vano es ir al culto. En realidad, que es en vano estar yendo todos los días al culto. No se pasa de nada. Lo mismo está. Daniel no se congregaba, dice. Daniel no se congregaba. Nunca se congregó Daniel, él solito oraba. Suficiente con orar. De más es estar metido ahí. Estar metido cada rato, se te pasa. Y demás es cantarle, y no todos le cantan, pues yo por eso no voy a cantar. Y demás, y empezar así, que es por gusto aquello, que es por gusto aquello. No, no es así. Esas palabras están en los que no temen a Dios, en la gente que practica la soberbia, la opositora a la palabra del Señor. Entonces, esa incomodidad que estaba, dice el Señor, que escribió un libro de memorias. El Señor todo lo lleva registrado, lo que usted hace. Lo que yo hago, sea bueno o sea malo, todo está registrado y el Señor va a pagar a cada uno según haya sido su obra, según haya sido su esfuerzo, según haya sido su temor. El Señor a todos nos va a pagar. Él es un juez justo, es un jefe o es un mayordomo o es un dueño, un amo justo. Es un Señor que paga las horas extras. Esa es una polémica. Si nosotros no, en la obra no podemos hacer horas extras, no podemos. Y aunque el Señor paga bien, no podemos hacer horas extras. Cuando nosotros hacemos algo que nunca hemos hecho, hoy sí hice algo diferente, ya tengo una hora extra, dice uno. Y no, porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros hayamos hecho todo lo que Él nos ha mandado, digamos, siervos inútiles somos. No dice somos siervos eficaces y eficientes. No dice que vamos a decir nosotros, por mucho que nos esforcemos en la obra, no podemos en nuestro corazón decir, soy ejemplo, soy eficaz, yo supero a mis hermanos. No podemos decir eso, porque cuando hayamos hecho todo, y esto que a veces no hacemos lo que nos ha mandado, esto que no hacemos lo que nos ha mandado, tal vez de unas 100 tareas que nos ha dejado, a saber si unas 30 ya vamos a puras penas, no lo cubrimos todo. Quien sí hay testimonio que lo cubrió todito fue el apóstol Pablo, un hombre que sufrió por la obra, un hombre que se desveló por la obra, un hombre, hermano, que murió por la obra, un hombre que en su carne llevaba las marcas del Señor Jesús. Él sí cumplió lo que le había sido encomendado. Y nosotros, cuando estábamos en las aguas del bautismo o cuando nos casamos, ¿qué prometimos? Servirle, Señor. Aquí dice así, mire. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada.
Por aquí dice también, y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de la Iglesia, en el día que yo actúe y perdonaré como es hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis, y empieza así, para los que le sirven. Y entonces nosotros vamos a preguntar, ¿y en qué le sirvo yo al Señor? ¿En qué le estamos sirviendo al Señor? Hermanos, ¿en qué le servimos? Hagámonos esa pregunta. ¿En qué le estamos sirviendo al Señor? Y sin embargo, aquellos que sí, porque el Señor tomó ejemplo de los mismos discípulos, cuando Él les dio aquella parábola: estuve en la cárcel, me visitaste; estuve desnudo, me vestiste; tuve hambre, me diste de comer; tuve sed, me diste de beber. Y empieza así, y Señor, ¿y cuándo hicimos esta cosa? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Qué modestia, ¿verdad? Y aquellos que no habían hecho nada, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos por la plaza. Y el Señor les va a decir: apartaros de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Entonces, sí, hermano, el servir al Señor, hermano, no es, yo hago este paréntesis para que analicemos en qué le estamos sirviendo al Señor. Ya estamos cansados de servirle y aún no le hemos hecho todo lo que nos ha mandado. Y entonces, ¿cómo vamos a decir? Y el Señor dice: en lo poco, oiga las palabras del Señor, sé que no se equivoca. ¿A quién va a recompensar? Yo voy a poner en lo alto, en grande. Ven, buen siervo. Mire cuál es el buen siervo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero ese poco que el Señor ve es cuando usted piensa, y yo pienso, que me estoy esforzando al máximo. Para el Señor es poco. Pero ese proceso dentro del Evangelio genera fatiga. Hay hermanos que vienen cansados, hacen limpieza y están pensando: solo a mí me toca. Hay 70 hermanos y solo a los mismos nos ponen. Ya tenemos 3 años y no cambian la pizarra, el nombre, que nos releven ya. Que cuando llega el pensamiento, ¿qué pasa ahí? Ya está cansadito. No nos rotamos. Y el hermano dice: solo a mí me toca. Solo a mí me ponen a hacer esto. Esa palabra, ya está cansado. Ya está cansado con los poquitos que estamos trabajando en ahora. Y solo a mí me ponen, dice. Y cualquier cosa, y solo a mí. Cuando esas palabras surgen, es porque ya está cansado. Entonces, sí, hermano, en realidad, hermano, dice la palabra que eso genera fatiga. ¿Sabe por qué? Porque usted debe de cumplir sus obligaciones. Usted debe velar por sus necesidades, y no tenemos que descuidarnos de lo que es la obra del Señor. Entonces, llevar a la par todas estas cosas genera fatiga, y yo lo he dicho muchas veces. Pablo, él, un gran ministro, ejemplo para nosotros, dijo claramente, con sinceridad y con veracidad, dice que estaba fatigado, pero no trabajaba 12 ni 15 horas diarias. Él, con mucho afán y fatiga, le servía al Señor. Porque él, para no ser gravoso a la iglesia, para no poner carga a la iglesia, para no poner el sombrero y andar pidiendo, dice que él trabajaba y con sus manos se ganaba el sustento de cada día y predicaba el evangelio en la noche. Llevaba las dos cosas a la par, monitoreando todas las iglesias que él había fundado. No era fácil. Entonces, esa forma le causaba fatiga. Entonces, ¿por qué traigo a memoria también esa palabra o ese término, fatiga, cansancio, y que hay descontento y que ya no se aguanta? Entonces, dice aquello: ¿y de qué sirves? ¿Y de qué sirve temer al Señor? Hemos sido prosperados, hemos tentado al Señor, hemos escapado y no nos pasa nada. Pero viene el día en que habrá diferencia para los que temen al Señor. Pero
el tiempo es corto, hermanos, veamos otro textito aquí. Hay un libro de memorias donde el Señor está viendo su esfuerzo. Yo puedo ver que usted no se esfuerza, pero solo Dios sabe con qué sacrificio viene al culto. Yo puedo evaluar que usted no tiene gozo, pero solo Dios sabe con qué dolor está sentado en el culto. Pero Dios no se equivoca. Él tiene un libro de memorias. Pero para el soberbio, para el que hace maldad, también está escrito todo lo que ha hecho. Veamos aquí, hermanos, en el libro de Esther, capítulo 6, verso 1. Así rapidito, hermanos, porque en realidad el tiempo ya avanzó bastante. El libro de Esther, 6:1. Miren, si esto hay libro de memoria en muchas partes, muchos países, muchas religiones practican el libro de memoria. Entonces dice que fue escrito un libro de memoria donde el Señor dijo que los que le servían y los que le temían iban a ser especial tesoro. ¿Y quién dijo que el trabajo en la obra del Señor iba a ser fácil? Ve porque instrumento escogido me es este, le dice, para que lleve el evangelio en presencia de los gentiles. Y también dile cuánto va a sufrir por mi nombre, le dijo el Señor a Ananías, refiriendo esas palabras que eran para el apóstol Pablo. Entonces, todo está escrito. Si usted llevara un libro de memorias, ¿qué es? Si yo llevara un libro de memorias, ¿qué es el favor que el Señor nos ha hecho? ¿De qué nos ha librado? ¿Qué bendición nos ha dado? Nosotros estaríamos altamente agradecidos sirviéndole al Señor con un temor reverente, porque antes, hermano, no teníamos ni dónde vivir. ¿Cuánto tiempo anduvimos de posada en posada, alquilando, o como dice la palabra, arrendando, y hoy tenemos dónde vivir? Que ni una bicicleta podíamos comprar, y el Señor nos dio un carrito. Y estamos pagando energía eléctrica. ¿Y quién nos provee para pagar la energía eléctrica? El Señor, porque nos da salud, nos da fuerza y nos provee el trabajo para poderlo pagar. Se lo debemos al Señor. Hay agüita que es vida. Él nos da la facultad para pagarla por el servicio que nos dan, pero se lo debemos a todos, se lo debemos a Él. Entonces, mire, hermano, les dije Esther 6:1. Aquella misma noche se le fue el sueño a un rey, a un mortal. Ahora, ¿cuánto más nuestro Dios? Que su sacrificio, el Señor lo está viendo y el Señor lo está notando. Así dijo el apóstol Pablo, que el Señor no es injusto para olvidar, como dice hermano Felipe, el Señor no es injusto para olvidar la obra que habéis mostrado a sus santos, sirviéndoles aún. Dice así, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado un complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo con Mardoqueo por esto? Oiga, aún cuando Mardoqueo hizo buena obra, quedó escrito en el libro de memorias de Persia y no se le fue recompensado en el momento. Ahí quedó escrito. Y él pregunta, y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se le hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces viene el día que hagamos algo, honrémoslo, démosle lo que le corresponde por la buena obra que hizo. Pero ¿cómo se dio cuenta el rey?
Porque está escrito en el libro de las memorias. Y así fue como ese día le pusieron la vestimenta del rey y lo anduvieron en el caballo del rey y lo anduvieron pasando por la plaza. Lo pusieron en alto por aquella buena obra. Llega el momento del pago. A Daniel, hermano, lo lanzaron al foso de los leones. ¿Y cuánto tal vez habrá padecido ahí, hermano? Aunque desde que entraron como príncipe, dice que los trataron bien. Lo pusieron en la corte del rey. Pero aquellos envidiosos hicieron una trampa para exterminarlo. Y aquella mujer que no tenía a Dios dice: no temas, esposito mío, mi amor, como le haya dicho al rey, no te preocupes. En los días de tu padre se encontró un hombre en el cual moraba el Espíritu de Dios Santo, y en él había una gran luz, libro de memorias, recuerdos de las buenas obras. Esto es Daniel, al cual tu padre lo puso en alto y lo dio un buen puesto. Este hombre dará buen testimonio, de gran ayuda para la corte de tu padre. Él te va a interpretar la escritura en la pared. Mire, hay recuerdos, hay libros de memoria. ¿Qué hizo usted ayer? ¿Qué hizo usted en la mañana? ¿Qué hemos hecho todo el año pasado? El Señor lo tiene bien anotado, sea bueno o sea malo, pero hay libros de memoria. Filipenses 4:3, más rapidito, hermano. Ganémosle al reloj. Filipenses 4:3. Léalo, hermano, léalo. Y si no lo puede leer, anótelo. Filipenses 4:3, mire cómo dice: es bueno esforzarnos, es bueno sacar fuerzas de debilidad, es bueno regocijarnos en el Señor, es bueno perseverar hasta el final sin retroceder, es bueno perseverar sin rendirse. Es bueno porque el Señor está viendo lo que usted hace por agradarle. Filipenses 4:3 dice así: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Como dice, ¿a quién le dice? Mire, ¿de quién estaba hablando, hermano, el apóstol Pablo? Mire, veamos el 4:2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Había diferencias entre ellas, ¿verdad? Había diferencias. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron. Había diferencia entre Evodia y Síntique, cositas que no estaban de acuerdo, pero combatieron a la par de Pablo en el pregón del Evangelio. Dos mujeres valientes, y las cuales menciona también a un hombre, y dice: porque sus nombres están escritos en el libro de la vida, de los cuales van a saltar como becerros de la manada. Mientras nosotros estemos en planilla, le vamos a servir con gozo al Señor. Oiga, hermano, mientras usted aparezca en planilla, va a servir a su patrono. Mientras usted aparezca en planilla, va a servir a la empresa. Pero cree que usted le va a servir con gozo a la empresa si ya lo despidieron, no está en planilla, ni va a recibir sueldo. Eso es correcto. Nadie. Yo trabajé en Pizza Hut. Préstame, yo quiero venir aquí a trabajar porque aquí trabajé hace años. Trabajé, ya no estoy en planilla desde hace 30 años. ¿Y por qué no voy allá? Y allá necesitan gente que trabaje. Porque ya no estoy en planilla. Si usted y yo se considera que está en el libro de la vida, está en planilla del Señor, le va a servir con gozo. Solamente aquel que se considera que su nombre ya fue borrado, que no va a haber pago, no quiere mover pero ni un dedo.
en la obra del Señor. O sea, yo les explico esto para que usted y yo nos consolemos, que lo que estamos haciendo va a recibir buena recompensa, vamos a recibir pago de nuestro Dios. Mire, dice así: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, refiriéndose a Evodia y a Síntique, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¡Qué bendición! ¿Se siente usted, hermano? ¿Nos sentimos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida? Por eso es que hasta aquí debemos de trabajar, hermano, con temor reverente y con mucho amor, con mucha devoción, no a la fuerza, sino voluntariamente. Así es de que vamos a terminar con otros dos textos. Ahora lo de Daniel también. Tres textos leíditos para que no nos preocupemos mucho. Veamos lo que dice aquí Apocalipsis 3:5, acerca de los que están escritos, de los que temen al Señor. Apocalipsis 3:5. Hagámosle frente a todo lo que viene por delante, porque como cantaba el himno de hermana Rosaura, ya viene la recompensa. ¿Qué dice? Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero desmayar. ¿Cómo dice el himno? Por eso quiero escalar. Ya no voy a llorar, dice el himno. Quiere decir que sí, se sufre, pero con una esperanza. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero. No nos detengamos. ¿Cómo dice acá? Leamos, le dije 3:5 de Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere todas las adversidades de la vida dentro del Evangelio, y no borraré al vencedor. Por eso dice que el que retrocede no le agrada al Señor. Veamos el otro textito, 17-18 de acá mismo de Apocalipsis. 17-18. Dice Apocalipsis 17-18. Veamos si está bien escrito este. Porque Dios ha puesto 18. Y la mujer que has visto, no, este texto no es. Veamos acá otro textito, 17-8. Veamos 17-8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos puros nombres. 17:8. Miren cómo dice: la bestia que has visto. El Señor en Malaquías está hablando de un futuro, lo que le espera a los soberbios y todos los que hacen maldad. Y aquí Juan vio lo del futuro. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Se asombrarán. Y de la bestia que se está hablando es del último imperio mundial, de lo cual ya está preparado, está por salir. Y de último, Daniel 12:1. Ese texto, hermano, nosotros lo leemos con frecuencia, pero es necesario leerlo porque concuerda, hermano, con el tema. Dice así: en aquel tiempo, se está hablando del futuro, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida.
será libertado tu pueblo. Será tiempo de... ¿Cuándo es que va a ser libertada la iglesia? ¿Cuándo es que va a salir libre la iglesia? ¿Cuándo es que va a recibir recompensa? En aquel tiempo de la gran tribulación. Eso no lo creen las iglesias reglamentarias. Ellos dicen que cuando todas estas cosas sucedan, la iglesia ya está allá. Después que se vaya a la iglesia, el anticristo aparece. Y entonces, ¿a quién se va a oponer el anticristo? ¿A quién va a combatir? No, tiempo de angustia. Y entonces será libertado tu pueblo, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y Moisés le dice: Señor, tu pueblo ha pecado. Sé que estás enojado, Señor. Bórrame del libro que tú has escrito. Y el Señor le dice: no. Al que pecare contra mí, a este voy a borrar del libro. Procuremos que con nuestras acciones nuestros nombres permanezcan inscritos en el libro de la vida. Pásese en Jesús a todos, hermanos.